1, 2 y... Os voy a poner una secuencia de 10 segundos y quiero que estéis muy atentos porque luego os voy a hacer una pregunta. La serie es de 20.000. Es una peli de terror. Es de terror. La pregunta es, ¿por qué viendo solo 10 segundos ya sabes que estás viendo un fragmento de una película o de una serie? Es una pregunta compleja. ¿De una serie? No. A mí me queda claro que es de terror. ¿Por qué sabes que esto no es un documental o un vídeo doméstico? Es evidente que lo has asociado a una película. La pregunta es, ¿por qué? Veréis, los cines no han sido siempre así. De hecho, alguna vez fueron así. Aspecto de teatro y una pantalla cuadrada. Hoy te voy a contar la increíble historia del invento que revolucionó el cine. Una historia que trae oscuras manipulaciones, ingeniería avanzada... Puede ser. Si alguno sabe mucho de cine, pillará la diferencia. A mí me gustan mucho las películas, pero no soy muchísimo de cine. montañas rusas y al mismísimo Jesús. Bienvenido a la apasionante historia del CinemaScope. ¡Qué musicote! ¡Francia! ¿De dónde está Nemesis? No. Estamos en la Francia de 1826. Este es Nicéphore Niepce, o Niepce, como se diga. Y es importante porque esta persona inventó la cámara de fotos. Antes de que este señor inventara la cámara de fotos, si tú querías tener una fotografía o un recuerdo de algo, pues no podías. Lo más parecido que podías hacer era conocer a una persona que pintase muy bien, que se llama pintor, y que te hiciera un retrato, por ejemplo, como este de, pues tú mismo, pues aquí posando en plan, son las rebajas, y te doy 2 invasiones al precio de 1. Y aparte de eso, te podía hacer Photoshop. Le podías decir, oye, ponme más guapete. Y entonces el pintor te tenía que dibujar más guapete, que eso ha pasado un montón de veces. Veréis que hay cuadros donde ves a figuras históricas que no tienen nada que ver un cuadro con el otro, porque claro, decía, no estoy lo suficientemente guapo. Y decía el pintor, bueno, señores, que ustedes... ¡Shh! Píntame bien. Bueno, vale. Vale, voy. A partir de que este señor inventase la cámara, pues ya podías hacer una foto y guardarla para el recuerdo. Esto plantea una pregunta. ¿Cómo funciona una cámara de fotos? Esto evidentemente es algo muy relevante para el cine tiempo después. Pues una cámara de fotos de la época era básicamente una caja negra que... Bueno, sí, lo de los Habsburgo era jodido, de verdad, ¿eh? Yo no sé cómo deberían de estar los pobres pintores. Tenían que sudar la gota gorda. Qué horrible. La verdad. Es que sabiendo cómo pasaba con los reyes en esa época... Pues a lo mejor te estabas jugando el cuello por haberle dibujado mal. O ellos creen que te estaba dibujando mal. No sé, tenías que ser un pintor muy de renombre para que no te jugaras el cuello. Tiempo después. Pues una cámara de fotos de la época era básicamente una caja negra que contenía el santo grial de la tecnología, una película fotosensible hecha de un material que reacciona ante la luz, como tú, cuando te despiertas un domingo por la mañana después de una fiesta. Con ayuda de una lente esférica, cuando se abre el diafragma, la luz atraviesa la lente y genera una imagen en la película que es sensible a la luz. Ya tienes una fotografía. Ay, qué guay. A cada porción de película donde se genera la imagen se le llama fotograma. A la película en sí misma se la conoce en inglés como film stock. Este es el término que voy a usar para no confundir a estas películas con estas otras. Polisemia. Vale, ojo con este señor. Este señor es muy importante en esta historia. Este es George Eastman, un emprendedor estadounidense con muchísimo ingenio que seguramente no te suene de nada, pero él fue el fundador de la mayor compañía de fabricación de film stock del mundo, The Eastman Kodak Company. Ah, es el que llevaba Kodak. No jodas. La Kodak que todos conocen. Kodak ¿Sí? se hizo tremendamente exitosa fabricando el film stock de las cámaras de fotografía. Cuando terminabas el carrete, lo llevabas al taller de Kodak y allí te revelaban las fotografías en un medio llamado film print. ¡Qué flipada!
Normalmente para las fotografías el film print era un papel fotográfico como el que usamos hoy en día. Conforme la cámara Kodak se fue haciendo popular, surgieron otros fabricantes de cámaras y otros fabricantes de filmstock, por lo que había una infinidad de tamaños diferentes de filmstock para los diferentes modelos de cámaras. Hasta que llegó este señor y dijo: esto se ha terminado. Thomas Edison es mayormente conocido por la invención de la bombilla y el gramófono, pero era una persona muy audaz con una visión única para los negocios. Veréis, Edison e Eastman eran colegas y ambos eran personas muy influyentes en la industria de la época. Eastman invitó a Edison a un evento y le dijo algo así como: oye, se me ha ocurrido imprimir fotos, pero en vez de usar papel hemos usado un material nuevo semitransparente que se ve al trasluz. Mira qué guapo está. Se refería al celuloide. Edison le dijo algo así como: dame una tira de esas que pruebe una cosa que tengo en mente. Y se fue. Entonces Edison registró una patente de un dispositivo que haría a los ojos lo que el gramófono hace a los oídos. Suena chungo, pero se refería a un dispositivo con el que pudieras ver fotografías en movimiento. Puso a su oficial William Dixon a trabajar en ello y pronto presentó un invento llamado el kinetoscopio. El kinetoscopio, como veis, tenía en su interior una larga ¿Por qué siempre está Edison detrás de todo? Da mal rollo. tira de película de este nuevo film print hecho de celuloide, una bombilla y un obturador. Entonces tú te asomabas por el agujerito y la tira de película pasaba deprisa para generar la ilusión de movimiento. Era lo del Bioshock, ¿os acordáis? Dado que el obturador se abría y se cerraba al ritmo al que desfilaban las imágenes. Esto marcó un antes y un después porque era la primera vez que se veían imágenes en movimiento, como si fuera una mini película. Volvemos a Francia. Edison viajó a la Expo de París y montó su chiringuito con todos los inventos para darlos a conocer. Y la verdad es que de paso también copiar algunas ideas. También. Y patentarlas. Que no se os olvide, chicos. Que sí tenía el dinero para patentarlas. El kinetoscopio fue un éxito rotundo. A la gente le flipaba poder ver imágenes en movimiento, era algo súper novedoso. Tras su vuelta a Estados Unidos, Edison modificó el kinetoscopio haciendo unas perforaciones en los laterales de la cinta para que no se atascara, quedando los fotogramas dispuestos en vertical en lugar de en horizontal, como se hacían las cámaras de fotos. Ojo, porque aquí empieza el culebrón. El film print que Eastman les había proporcionado tenía 70 milímetros de ancho, era un tocho así, por lo que William Dixon, el técnico de Edison, decidió cortarlo por la mitad generando dos tiras de 35 milímetros de ancho para ahorrar dinerito y que fuera más manejable. Dixon asignó a cada fotograma una altura de 4 perforaciones, creando una relación de aspecto de 1,33, dado que el fotograma era 1,33 veces más ancho que alto. A esta relación también se la llama relación de 4 tercios, porque tiene 4 unidades de ancho por 3 de alto, que es bastante 1,33, que es muy parecido a un. Edison se vino muy arriba y también registró una patente para una cámara de fotos en movimiento, es decir, una especie de kinetoscopio, pero que en lugar de disponer de una tira de film print, tuviera una tira de film stock, sensible a la luz para poder capturar imágenes en movimiento. Esto era ya otro nivel. También trae una palanca para hacer avanzar la cinta, de ahí lo de... Pero faltaba una cosa muy importante. El kinetoscopio solo podía ser visualizado por una persona a la vez y nadie iba a estar ahí mirando mucho rato con el cuello doblado, que no es Planck. Hacía falta Era incómodo. algo más, y ese algo lo aportó Lumière. Ah, Lumière, sí. Que no era uno, eran dos, los hermanos Lumière. Los hermanos. Ay, c'est la vie, mademoiselle Ratatouille. El 13 de febrero de 1895, los hermanos Lumière patentaron el primer dispositivo capaz de grabar imágenes, revelarlas y proyectarlas todo en uno, el cinematógrafo Lumière. Utilizando la cinta de 35 milímetros propuesta por Edison, incluía una lente para poder proyectarla en una pantalla que podía ser vista por muchas personas a la vez. Esto tuvo que ser una pasada. Dicen que la primera vez que pusieron en una pantalla de cine un fotograma de un tren corriendo hacia la pantalla, se cagaron y empezaron a correr porque pensaban que les venía el tren encima. Pero vamos, debió de ser un evento que te cagas, eso. Aquí nació el cine. Tras una prueba privada con un grupo de influencers de la época, a finales de ese año... Influencers, existían los influencers. Solamente que iban a teatros y a sitios así como muy chic. Los hermanos Lumière presentaron ante el público del Grand Café de París, a ver si lo digo bien, la primera proyección de una película en la que había que pagar una entrada para ver la proyección. Eran visionarios. Ni que decir tiene que esto era algo Pues sí, oye. de ricos. Dado que el fotograma tenía una relación de aspecto de 1,33, la pantalla también debía tenerla, por lo que se empezaron a utilizar pantallas cuadradas. Las primeras proyecciones se llevaban a cabo en salones de la alta burguesía. Pero es que en esas épocas eran actores, eran cantantes, eran escritores, era otro rollo.
Ahora hay influencers que lo son todo a la vez. Son guionistas, actores, cantantes, youtubers, streamers. Todo junto. Burguesía, porque era una cosa para ricos. Pero conforme las cámaras, las cintas y los proyectores se empezaron a producir en masa, el cine comenzó a llegar a la clase media. Y por tanto se necesitaban lugares con mayor aforo para poder visualizar las películas. ¡Hala! Fijaros en el cine, ¿eh? Joder. Así nacieron las primeras salas de cine. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, Edison, al ver que su modelo de cinta de 35 mm se hacía popular, intentó patentarlo como una cinta de proyección de 35 mm con una altura de 4 perforaciones por fotograma. Pero un juez le invalidó la patente y le dijo: oye, no te pases tete, que no puedes patentar una unidad de medida con 4 agujeros. Esto fue un golpe muy duro para Edison. Al ver que se le podía escapar el negocio, Joder, con Edison. Edison se puso en contacto con George Eastman de Kodak y le propuso un acuerdo fuera de la ley, pero que si salía bien, les haría ricos. Edison e Eastman reunieron a los dueños de las principales compañías de fabricación de cámaras y crearon la Motion Pictures Patent Company, que era básicamente un cártel para poder monopolizar todo el mercado en base a dos premisas. Por un lado, todos los miembros utilizarían la cinta de 35 mm de Edison con 4 perforaciones y por otro lado, Eastman Kodak sería el único suministrador de dicho film. No era una patente, pero era algo mucho más efectivo, un monopolio. Aunque una orden judicial puso fin al cártel en 1915, para ese entonces ya se estaba usando de forma masiva el estándar de 35 mm, que de hecho continúa hasta nuestros días. Joder. Todo pintaba genial, pero de repente la cosa se complica. En 1914 había estallado en Europa la Primera Guerra Mundial porque un tipo se había cargado a otro y se montó el lío muy rápido. Veréis, en la guerra la gente muere. ¿Y qué se hace para evitarlo? Construyes tanques. Pero claro, el tanque tiene una ventanita muy pequeña que no ves un cagarro porque claro, si haces una ventana grande pues te vas a llevar una bala. Y no es Claro, tienes que llevarla en chiquito. algo muy conveniente. Por lo que se implementó un periscopio como el de los submarinos que veías más o menos esto. Y claro, aquí hay un problema. Con el fin de que los tanques franceses pudieran tener una visión periférica más amplia, el astrónomo e inventor francés Henri Chrétien inventó una lente cilíndrica que comprimía la imagen en horizontal y así podía tener un mayor ángulo de visión. Joder, qué pedazo de genios, ¿eh? A este tipo de lentes se las conoce como lentes anamórficas y son las auténticas protagonistas de nuestra historia. Henry llamó a este invento hipergonar. Acudió Pergonar. entonces a Estados Unidos a Suena como un meca. hablar con nuestro grupo de influentes mafiosos e intentó venderles la lente anamórfica a la industria de Hollywood porque, según Henry, dijo, esto puede ser de utilidad. No la quisieron. Henry se volvió a Francia cabizbajo a seguir con sus investigaciones de astronomía. Conforme el cine se hizo más y más popular, proliferaron los cines de gran aforo, que eran básicamente teatros con un proyector y una pantalla. La gente no iba a ver una película en concreto, iban al cine, lo que sea que estuvieran echando ese día. Ir al cine era algo cotidiano, pero mirad las pantallas, seguían siendo cuadradas. En las décadas de 1930 y 1940, con la introducción del sonido y el color en las películas, el cine Sí, a ver, hay un montón de inventores que les ignoraron los inventos hasta que se murieron y entonces dijeron: ¡Ah! Oye, pues qué idea más cojonuda. Pero ya era tarde para directamente ayudar al inventor. Pasó un montón de veces. Y por eso también habréis oído un montón de veces que Edison pilló patentes ahí a la aventura, ¿sabes? También. cine alcanzó el mayor auge de su historia. A esta época se la conoce como la era dorada de Hollywood. Los cines comenzaron a ser más grandes y a ofrecer más servicios, como comida y Con muchos artistas, sí, también. Solo un par, unos cuantos, sí. cafetería. Lo que es la experiencia de la sala, de que había que estar en silencio, de que había que... Todo el mundo estaba en silencio, todo el mundo estaba cumpliendo las normas, algo que a día de hoy es un poco impensable. Sí, a mí me cuentan eso, mis abuelos, que cuando ellos eran jóvenes era como un evento súper genial ir al cine y era súper barato. Entonces si iban de cita, iban al cine, si no se iba a bailar, se iba al cine. Era un flipe. Y que las películas de Disney se ponían como si fueran eventos, vamos, de Hollywood. Que flipaban en colores. ¿Sabes? Aquella devoción era eso, era como estar en un sitio sagrado, como cuando tienes que estar en un templo, tienes que estar guardando unas normas, un respeto. La gente acudía 2 veces por semana al cine. De hecho, en 1946 el Reino Unido batió su récord con la mayor afluencia de personas a salas de cine de su historia. Es que decían que no era caro. 31 millones de británicos iban al cine cada semana. Todo el mundo quería ir al cine. Pero de repente algo ocurrió y la asistencia al cine se desploma como nunca antes lo había hecho. La tele.
todo tiene un final, menos la salchicha que tiene dos. Un nuevo invento acechaba la hegemonía de la industria del cine. La tele. La La tele. televisión había llegado a los hogares. Sí. El auge de la televisión supuso una caída drástica en la audiencia del cine. La gente ahora podía ver la tele desde la comodidad de su casa, y eso suponía un problema. Los Tuvo que ser un antes y un después también esto, ¿eh? Joder. cines eran caros de mantener y había que recuperar el interés del público a cualquier precio o las salas de cine cerrarían para siempre. Nuestro grupo de influencers, ahora representados por los El cine en España, los miércoles, que es el día del espectador, te vale como 5 euros. Y los demás días te suele valer pues como 9, entre 9 y 10 euros. Depende también de la sala. Luego hay salas pues más de lujito que te valen más, pero normalmente es eso el precio. Antes eran como 6 euros, una cosa así. Entonces la gente no va tanto al cine como antes. O se lo piensan mucho. cualquier precio o las salas de cine cerrarían para siempre. Nuestro grupo de influencers, ahora representados por los principales estudios de cine, tenían que encontrar algo para recuperar el interés de la gente. Algo que los televisores no pudieran. Tenían que conseguir que ir al cine no fuera algo mundano, que fuera una experiencia en sí misma, que fuera épico. Sí, eso también. Hay algún cine que varía, pero los miércoles suele ser día del espectador. Claro, esto no es épico. Un inventor americano que trabajaba en Paramount Pictures llamado Fred Waller tuvo una idea interesante. El ser humano tiene una visión amplia. Nuestros ojos están dispuestos en horizontal, no vemos en un cuadrado. El cine podría ser más interesante si la proyección fuera más grande, más panorámica, imitando a nuestra visión. El formato 1:33 que se venía usando desde los inicios funcionaba bien para planos de una o dos personas, pero para una batalla épica o un paisaje la composición simplemente no quedaba bien. De hecho, este dato, si lo pensáis, ya era importante mucho antes del cine. Cuando un pintor te hacía un retrato, generalmente usaba un lienzo más alto que ancho, porque una persona tiende a ser más alta que ancha. Claro está que hay excepciones. Bueno, sí. Sin embargo, cuando un pintor pintaba un paisaje con muchos detalles, generalmente usaba una relación de aspecto más ancha que alta, porque los Sí. paisajes tienden a ser horizontales. Fred propuso un sistema de proyección basado en utilizar 3 proyectores independientes, proyectando cada uno una porción de película sobre una enorme pantalla curva. A esto lo llamaron Cinerama. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. Y fue un éxito rotundo. A pesar de que solo se proyectó en un teatro de Broadway, This is Cinerama fue la película con mayor recaudación de 1952. Es que tuvieron que flipar. Nosotros es que ya hemos nacido con todas estas cosas delante. Pero para la gente de la época tuvo que ser un antes y un después en su vida. Tenía que ser como vivir en el futuro. En serio. Te pones a pensarlo o preguntas a alguien que pudo vivir alguno de estos cambios y flipas como te lo cuenta. O sea, pensadlo, Cinerama, una película sin historia, sin personajes, que solo mostraba montañas rusas, paisajes desde el aire y ese tipo de cosas que normalmente verías en un IMAX de un museo de ciencias. Y aún así, todos los días tenía una cola enorme que daba la vuelta a la manzana. Claro, ¿qué significaba esto? Que ver películas en una pantalla gigante era algo por lo que la gente estaba dispuesta a pagar. Claro. Es que es un cambio totalmente de verlo en tu tele chiquita, que normalmente las teles en esa época tampoco eran grandes, y directamente eran carísimas. O sea, las familias tenían radios y si conseguían tener una tele era de pura chiripa, pues la familia rica, y se juntaban todos ahí a ver la tele, hasta que ya fue algo pues más apto para el bolsillo. Así que tú imagínate con el tema de los cines, cómo debió de ser cuando cambiaron la pantalla. En los años 20 y 30 ya se había hecho alguna película en formato panorámico, pero eran muy complicadas de rodar. La mayoría de la gente, This is Cinerama era la primera película panorámica que veía. El problema de Cinerama era que requería una conversión profunda de los cines. Aunque utilizaba 3 películas estándar de 35 milímetros, necesitabas 3 cabinas de proyección y una pantalla curva, lo cual lo hacía imposible de implementar a gran escala en todos los cines. Por un lado, claro, son 3 proyectores cruzados, ¿no? 3 proyectores que tienen que ir a la vez. Si ya de normal un proyector en aquella época se atascaba, pues nada, en el momento se desincronizase uno, ya se había perdido el efecto. Si el cine Joder, qué complicado, no lo había pensado nunca. Claro, porque lo tenían que hacer directamente manual, el ponerlos manualmente. Y claro, encima algo tan nuevo se podía atascar, porque era algo que se estaba probando todavía. Buah, qué burrada. tiene esa inversión y un proyector de los 3 falla, pues ya se ha roto esa inversión, ¿no? Por otro lado hay una cuestión económica, es decir, el celuloide es carísimo.
es muy caro. Los metros y metros que hacen falta para rodar una peli, más luego que vas quitando descartes hasta que montas el producto final, es decir, hay una serie de metros, que eso tienes que triplicarlo. Si tienes que rodar 3 cámaras para hacer el efecto del cinerama, pues fue una buena idea. Muy adelantada a su tiempo, pero creo que muy difícil de exportar y muy difícil de adaptar sala a sala y sobre todo alrededor del mundo. Súper jodido, la verdad. Y sí, y aquí estaría el científico francés. Hubiera ayudado mucho. Yo no lo veo un fracaso, lo veo como un intento que El inventor. te lleva al siguiente nivel. Sí, a ver, no es un fracaso, es directamente cubrir el problema. En 1953 la situación dio un vuelco inesperado. Los estudios de cine se preguntaban cómo podían conseguir una imagen similar a la de Cinerama pero usando una única cinta. Alguien pensó, ¿y si hacemos el fotograma más ancho? Mejor usamos la cinta de toda la vida. Pero más aparte, lo cierto es que cambiar el estándar de película tiene muchas implicaciones. Habría que cambiar los proyectores, habría que cambiar las lentes, las cámaras, etc. en todos los cines del mundo. No era algo bien. Pero ojo, porque en 1953 Paramount había terminado de producir un western llamado Shane. Un 4 tercios, en 1.33, usando la cinta de 35 milímetros de toda la vida. Pero antes de sacar la película en cine, tuvieron una idea bastante ingeniosa. A alguien se le ocurrió recortar la parte de arriba y la parte de abajo del fotograma. ¡Hala! ¡Qué pedazo de genio! Mira qué simple, ¿eh? Madre mía. Haciéndolo panorámico. ¡Wala! ¡Qué mente maestra! ¡Joder! ¡Qué cerebro galaxia! Sí, literal. Shane se convirtió así en la primera película en formato panorámico de la historia, la primera película moderna. Sí, estaba bien, pero no era cine. Además, perdías resolución, perdías todas estas partes aquí. Claro, se perdía, pero oye, es un escaloncito. Vamos a ir poquito a poquito hasta que lleguemos a lo de ahora. Fue entonces cuando al otro lado de la ciudad, en los estudios de 20th Century Fox, unos directivos estaban reunidos cuando uno de ellos dijo, oye, ¿os acordáis de aquel tipo? Ahora se acordaron de él. Ah, no me jodas, pobre señor. Fue cuando 20th Century Fox acordó de Henry Chrétien. Si una lente anamórfica era capaz de comprimir una imagen, tal vez podrían usarse en las cámaras de cine para comprimir una imagen panorámica en un fotograma estándar. A la hora de proyectarse, se pondría otra lente anamórfica en el proyector para ensanchar la imagen y voilà, podríamos tener una imagen panorámica sin cambiar el tipo de film y sin cambiar el proyector, simplemente añadiendo una lente a la cámara y otra al proyector. Y esto olía a dinero. Los ingenieros de Fox volaron a Francia para... Oiga, ¿seguía vivo el señor? Ya no. Han pasado muchísimos años. Creo que dijo en el 17 y esto es en el 52. El señor ya la palmó. ¡Qué puta mierda! Luego lo voy a cotillear. Pobre señor. ¡Ay, qué mierdón! para encontrar al tipo francés que había desarrollado la lente A encontrarlo, a ver si lo encuentra. anamórfica. Lo encontraron. ¡Ay, sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Gente! ¡Que seguía vivo! ¡Wow! ¡Guay! Increíble. Solamente tardaron un cojón y medio, pero lo encontraron. Ahora era viejito. La patente de las lentes anamórficas ya era de dominio público porque se había desarrollado muchas décadas atrás. La ventaja de hacer un trato con Henry Chrétien era que él ya tenía fabricadas las lentes, él ya las tenía construidas, por lo que podían empezar a grabar de inmediato. 20th Century Fox se llevaron todas las lentes que Henry tenía y así de paso pues no dejaban ninguna a la competencia. De vuelta en Hollywood, 20th Century Fox empezó a Qué listo lo de 20th Century Fox, espero que le hayan inundado de dinero al señor. utilizar las lentes de inmediato, creando el mayor hito de la historia del cine. Fox llamó a este nuevo sistema CinemaScope. CinemaScope era muy panorámico, casi al nivel de Cinerama, una relación de aspecto de 2.39 a 1. Pero es que además incluía sonido estereofónico, izquierda y derecha, y también incluía sonido ambiental que se emitía desde atrás para que el espectador se sintiera en medio de la acción. Hablamos de los años 50, ojo. Todo ello sin cambiar el formato del film print, por lo que los cines solo tenían que instalar una pantalla más ancha y ya está. Era absolutamente impresionante. En Joder, vaya avance. 1953, Fox presentó la primera película rodada en CinemaScope.
un drama bíblico de carácter épico sobre la túnica de Jesús, llamado La túnica de Jesús, The Robe en inglés. The Robe incluía grandes paisajes y encuadres con muchísimas personas y grandes secuencias de acción, algo absolutamente impensable para la proporción de 4/3 que había hasta entonces. Fue un exitazo. Viendo el interés del público por el sistema panorámico, Tuvieron que flipar en colores, ¿eh? Fox dio orden de producir todas sus películas a partir de ese momento usando CinemaScope. El resto de estudios se vieron obligados a licenciar el sistema CinemaScope a 20th Century Fox, que empezó a amasar una gran fortuna. En los años siguientes, el formato panorámico quedó rápidamente asociado con un cierto tipo de narrativa audiovisual. Historias con grandeza épica y complejas composiciones visuales. The Robe en 1953, Los 10 Mandamientos en 1956, Ben-Hur en 1959. Son peliculones, ¿eh? Todas son películas con una base épica o bíblica. Ver este tipo de películas ya no era considerado un entretenimiento sin más, eran experiencias en sí mismas. Debido al enorme éxito, a partir de ese momento casi todas las películas son grabadas en algún tipo de formato panorámico. Lawrence de Arabia en 2.2:1, La Dama y el Vagabundo en 2.39:1 y llegando a Ben-Hur y su extremadamente ancho 2.76:1, que es una barbaridad. Durante la década de 1960 aparecieron otros sistemas similares a CinemaScope. El más peculiar era el sistema VistaVision, desarrollado por Paramount, que tomaba los fotogramas en horizontal como si fuera una cámara de fotos para luego imprimir el film print tirando el fotograma, proporcionando un aspecto de 1.85:1. Además, con muy buena resolución, porque el fotograma original era más grande, aunque la película siguiese siendo la misma, de 35 milímetros de ISO. Como los nuevos sistemas tenían mejores prestaciones que CinemaScope, los estudios dejaron de apostar por el CinemaScope porque tampoco les hacía gracia licenciar productos de la competencia, lógicamente. Claro. En 1967, 20th Century Fox rodó la última película con CinemaScope, Caprice. Pero el legado de CinemaScope continúa. Desde entonces nos referimos a cualquier sistema panorámico simplemente como scope. Pero claro, había un problema. Al haber tantos formatos diferentes, cuando una película llegaba a la sala de cine para ser proyectada, ¿cómo sabía el proyeccionista qué lente tenía que poner para esa película en concreto? No era muy complicado, lo sabía porque esto estaba indicado en la propia película. Estos son los trailers originales de Titanic y de Harry Potter y la Orden del Fénix. No me preguntéis cómo los he conseguido. Y veis que en ambos casos se especifica si la ¿Por qué? ¿Es ilegal? Pregunto. proyección debe ser con lente esférica estándar, que en ese caso pone flat, o si se debe usar una lente anamórfica tipo CinemaScope. En este caso veis que pone scope. Además veis que si el fotograma, como en este caso, es de tipo scope, veis que la imagen está comprimida. Aparece como estirada, pero realmente lo que está es comprimida en el eje horizontal por la lente que os he comentado de tipo anamórfico que inventó Henry Christian. Por contra, si el film print veis que pone flat, entonces lo que significa es que está preparada para ser proyectada con una lente estándar, por lo que las barras negras que aparecen arriba y abajo están ya puestas dentro del propio fotograma. No tiene que ser la lente la que lo haga. Aquí podéis ver la diferencia también entre un film stock y un film print. El film stock es la cinta que capturó la cámara que tiene los colores invertidos y solo hay una copia, que es la que se usó en la cámara en concreto que grabó esa escena ese día. A partir de ese film stock, cuando se revela, se generan muchísimas copias de film print, una para cada sala de cine como estas que tenemos. Por eso antiguamente las películas se estrenaban en los mejores cines, normalmente de las grandes ciudades, y poco a poco, conforme la película tenía más tiempo, y ya no era novedad, esas mismas copias se iban revendiendo a los cines más pequeños del pueblo. Por lo que cuando llegaban a esos pueblos las películas se veían fatal, porque no olvidéis que esto es una tira de celuloide que se deteriora mucho con el calor de la bombilla del proyector, el polvo y demás. De ahí esas marcas que a veces aparecían en la proyección. Los que tengáis mi edad o seáis un poco más mayores seguro que recordaréis, siendo pequeños, que las películas a veces no se veían muy bien, especialmente cuando era una película que ya llevaba cierto tiempo en la cartelera. Lo que había quedado claro con el cine. Yo la única vez que vi en una pantalla de cine que se viera raro la película fue en una pantalla de un cine de pueblo. Que en realidad era un bar, pero que le ponían una lona gigantesca y ahí emitían la peli. Y era mucho más barato porque era de pueblo. Pero en los cines de aquí de la ciudad yo nunca vi ese problema. Pero en el del pueblo sí. Para mí fue una pasada, yo nunca había visto un cine así. Luego hablaba con mis abuelos y me decían que era súper normal que antes los cines fueran así. Y llevaban directamente las sillas de plástico. Las de toda la vida. Las de que si te sientas de mala manera se parten. Pues esas. Esas eran las sillas que usaban con esos cines. Y yo flipé. La verdad. Porque yo estaba acostumbrada a las salas de cine grandotas de la ciudad. Un flipe. Es que eso mola. En el pueblo de mis abuelos usaban la pared de la casa más grande una vaca gorda.
Una vaca. Una vaca gorda. Un animal. O la o la del coche. No me puedo imaginar. Espero, espero que no sea el animal. Me imagino moviendo a la vaca y diciéndola, aquí, vaca, vaca, la usaban de pantalla. Joder. Pues mira, eso es una anécdota curiosa. Tenía que ser gordísima. Scope es que a partir de ese momento se había creado una distinción muy clara entre el cine y la televisión. El cine era algo épico, grandioso y espectacular, mientras que la televisión había quedado relegada al entretenimiento casual que una vez tuvo el cine. Yo creo que esas son cosas que ya apelan a cuestiones más psicológicas, ¿no? Es decir, tú de un vistazo ves imagen panorámica cine, ves imagen cuadrada tele. Luego una serie de cuestiones de tratamiento de imagen también, pues un producto para televisión no está tan postprocesado como un producto para salas. Con la llegada de las cámaras digitales se hizo posible utilizar cualquier relación No te rías, Eris. Quizá hay erisos que vean así los streams. ¿Cuántos erizos ven el stream proyectado a través de una vaca gorda? Pregunto. No nos expongan. No me expongan. Qué terrible. Con la llegada de las cámaras digitales se hizo posible utilizar cualquier relación de aspecto de forma muy sencilla, porque ya no estaba En una pared sí, pero en una vaca. Un gallinero cuenta y lo ves por partes, según la gallina, ¿no? atado a las dimensiones del film. Siento erizos. Con tantas opciones disponibles, la elección de la propia relación de aspecto acabó dejando de ser una decisión técnica y se ha convertido en una decisión artística. Y esto abre un mundo de posibilidades. Steven Spielberg, por ejemplo, decidió utilizar el formato 1.85:1 para rodar Jurassic Park, porque los dinosaurios son altos y por tanto necesitaba una altura de fotograma considerable y que entraran bien en el plan. Para esta producción, el scope no resultaba nada adecuado. ¿Os imagináis esta mítica escena así? No. Decisiones. León, gracias por los 6 mesazos. Agradecemos mogollón. Como las de Spielberg en Jurassic Park me parecen muy valientes, ¿no? Porque, por lo que hablábamos antes, porque está rompiendo con el canon de lo que está preestablecido como cine, porque si estamos hablando de un formato así y de golpe ampliarlo, ya estás transgrediendo un poco esa imagen icónica que tiene la gente en la cabeza, pero es que Claro. encima obedece a una razón lógica, es decir, si no, no me caben los dinosaurios, es que lo que no se puede es ser cerril y no se puede ceñir uno a un formato cuando no te va a dar el uso que tú necesitas. Así que siempre y cuando el cambio de formato sea obedeciendo a un valor narrativo añadido, yo creo que es legítimo. En Jurassic World, sin embargo, John Schwartzman, el director de fotografía, quería rodarla en scope, porque iba a ser el renacer de un gran blockbuster. Pero Steven Spielberg, que ahora era el productor, quería mantener el aspecto de la película original, porque, adivinad, seguía habiendo dinosaurios. Por lo que Claro. al final llegaron a un acuerdo intermedio y la película se rodó en formato 2.0 aún. Una característica importante de las lentes anamórficas es que generan unos destellos de lente muy llamativos, generalmente en forma de rayas horizontales de color azul. Esto es algo que también se asocia con grandes blockbusters muy épicos, que hay algunos directores que abusan muchísimo de esto. Sí, J.J. Abrams, Michael Bay, os estoy mirando a vosotros. Otras películas incluso cambian la relación de aspecto a mitad de la película, realizando lo que se conoce como un widescreen shift. En Watchmen pasaba. En la película El Gran Hotel Budapest, el director Wes Anderson utiliza 3 relaciones de aspecto diferentes para los 3 periodos de tiempo que cuenta la historia, para que el espectador se ubique más fácilmente. Muchas gracias, mi amor. Hay casos, ¿no? Donde ese cambio de proporción de aspecto tiene un sentido narrativo, vale, de acuerdo. Y el mejor ejemplo es la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ese proyecto lo empieza Zack Snyder, lo retoma Joss Whedon. Joss Whedon decide coger ese IMAX y cortar por arriba. Cuando lo vuelve a poder retomar Zack Snyder, dice, bueno, quiero volver a mi formato nativo del IMAX. Vale, en una pantalla grande tuvo que ser espectacular, pero teniendo en cuenta que es una peli que ha pasado por pocas salas de cine y que la vas a ver en tu casa, hemos cambiado las barras negras de arriba por las barras negras de los lados. Cuidado, ¿no? Porque al final, ahora que tenemos la suerte de tener pantalla panorámica en el cine, pantalla panorámica en casa, no sé hasta qué punto tiene sentido volver al formato cuadrado, a no ser que haya una razón narrativa. Claro, tiene que ser algo del estilo, que esté emulando directamente
un fotograma de una cámara de fotos o algo del estilo. Si no, queda raro. Detrás. Otro ejemplo lo tenéis en la película de Disney Hermano Oso. El personaje principal vive una transformación que le cambia la vida, pasando de ser un cazador vengativo a ser un osito inocente. ¿Cómo manifiestan este cambio los directores en la cinta? Pues cuando el protagonista vive de forma humana, al principio del film se utiliza el formato 1:85:1. Pero cuando el personaje se transforma en oso, el aspecto se ensancha a Scope, porque es una analogía con el hecho de que ahora el personaje veía más que cuando era humano, no en sentido físico del ángulo de visión, que también, sino también metafórico por la historia que cuenta la película. ¡Hala! ¡Qué curioso! Forma en osito, digamos que ve más allá, que abre su mente en sentido muy literal. Es una película muy bonita, por cierto, no sé si la habéis visto, pero si no la habéis visto, vedla porque Es cojonuda. tiene una enseñanza muy bonita sobre la empatía con el resto de seres vivos. Otro ejemplo lo tenéis en Los Juegos del Hambre en Llamas, la segunda película de Los Juegos del Hambre. Cuando la protagonista se dispone a comenzar la batalla épica, la imagen transiciona lentamente del scope panorámico a ocupar toda el área de la pantalla para ensalzar la espectacularidad de la escena. El scope lo vemos como muy épico, por eso casi ningún director suele usarlo en comedias o series de televisión de la sobremesa. Evidentemente siempre hay excepciones. La película Vengadores, por ejemplo, siendo un blockbuster muy épico, fue rodada en un 85:1 y no en scope, debido únicamente a esta escena según los creadores. Es una escena muy importante donde los Vengadores se reúnen y se necesitaba un fotograma alto, precisamente porque Iron Man venía desde arriba, por lo que se descartó el scope para toda la película. Si has llegado hasta aquí, te voy a contar un par de curiosidades más que no sabía si comentarlas por no hacer el vídeo más largo, pero dado que has llegado hasta aquí es porque te interesa, así que ahí van. Por un lado, la fanfarria original de 20th Century Fox sonaba así. Y ahora es más larga. Como veis, es mucho más corta que la versión Sí. actual. Debido a que querían mostrar a la audiencia que la película se había rodado usando CinemaScope, decidieron alargar la fanfarria añadiendo esta sección de cuerda que todos conocemos. ¡Hala! Yo siempre he oído la otra. No he oído nunca la corta. ¡Hola! ¡Qué detallazo! Para que diera tiempo a mostrar el logotipo del CinemaScope. O sea, la versión del himno, digamos, de 20th Century Fox se debe principalmente a que necesitaba un himno más largo para poder mostrar que había sido grabado en CinemaScope. Esta sección cayó en el olvido tras el abandono del CinemaScope, pero fue precisamente George Lucas, director de Star Wars, quien instó a 20th Century Fox a volver a utilizar la fanfarria completa para la película de Star Wars, porque a él le gustaba mucho personalmente esa sección de cuerda que se había añadido. Dado que no era CinemaScope propiamente dicho, en Star Wars Gracias por la salud. se incluyó el logotipo del Lucasfilm en su lugar. Espero que os haya gustado este paseo ¡Hala, por el qué cine. curioso! Si queréis que haga más vídeos sobre este tema, por favor, comentadlo abajo en los comentarios para que lo pueda leer. Soy Jorge García, soy ingeniero de telecomunicaciones y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Oye, pues ha estado súper curioso. Así que muchas gracias a la constante de Planck por el invento que cambió el cine. Ha sido cojonudo. Muy interesante. Ha sido un documental muy bueno. Os lo dejo aquí. Por si queréis darle me gusta o comentarle. Y gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho. A mí me ha parecido súper interesante.